nuestro papel no es el papel de los intelectuales necesariamente. Yo creo que nuestro papel sí pasa por plantearnos preguntas, ¿no? Investigar y ser como muy responsables en eso, investigar lo más profundo, acudir a la realidad de todas sus maneras para descubrir cuáles son las preguntas que nos lleven a resolver el universo que estamos viviendo. En los últimos 10 años, el documental mexicano ha cobrado la fuerza de un verdadero alud con la creación de diversos festivales y el trabajo de numerosos cineastas. Si apenas hace una década no había en este país festivales de cine documental y hoy hay más de 10, que la producción documental mexicana haya pasado en esta misma década escasas 10 o 15 películas y programas de televisión independientes o financiados con recursos públicos, pasemos en el año 2013, haciendo un cálculo aproximado, a más de 200 obras documentales, entre largometrajes, cortometrajes, documentales producidos con o para la televisión. Yo creo que el estado de salud del documental es muy bueno. En términos de audiencia, dentro de Ambulante ha incrementado más del 600% en un periodo de 8 años y creo que de alguna manera eso también ha sentado un precedente importante para el futuro del documental en la taquilla. El público para el documental se ha multiplicado. Si se atiende al incremento de las audiencias en distintos festivales, no hay duda de que se trata de un verdadero fenómeno social. Experiencias, digamos, como la nuestra, desde el festival, pues nos hablan de que si en el año 2006, en la primera edición del festival, hubo 6,000 espectadores y en el año 2012 hubo 48,000 espectadores, algo bueno está pasando, ¿no? Y ese fenómeno se ha replicado, ¿no? Y cada vez son más los espacios culturales, independientes, cineclubs, universidades, que buscan aprovechar los espacios digamos, medianamente instalados, con un proyector y una pantalla y sillería o butacas para exhibir documentales. La existencia de circuitos independientes y festivales ha generado que los cineastas realicen su obra convencidos de que llegará a algún espectador. No creo que un documental por sí solo transforme el mundo, pero sí en la medida en la que influye en la percepción de una realidad, digamos, la conciencia, en la mente de un espectador, ya es de por sí una transformación importante. El circuito se completa con la nueva producción de documentales. En el caso de Ambulante Más Allá, definitivamente ha tenido un impacto el proyecto en sí, ¿no? Los exalumnos de la primera edición de Más Allá siguen produciendo. Los propios documentales que produjeron para nosotros develaron ciertas realidades que nosotros no conocíamos. Regresamos aquí al Observador, el tema de esta noche, Presunto Culpable, uno de los documentales más vistos y que hoy, bueno, pues enfrenta una demanda millonaria. Te preguntábamos antes de ir a la pausa, Laida, se está poniendo en juego un tema que es fundamental porque se está juzgando a este trabajo como un trabajo periodístico y lo que está en juego, lo que se está litigando tiene que ver con el derecho a la información, los límites y hasta dónde puede llegar, en este caso, pues ustedes como directores, a borrar la frontera de la intimidad del otro, ¿no? Sí, hay muchos temas en realidad. Uno de ellos es si podemos hacer trabajo periodístico sobre la justicia, ¿no? Y en qué medida. Sobre todo si los jueces mismos son los que van a evaluar nuestro trabajo después y se vuelven juez y parte, ¿no? Entonces el tema de juicio imparcial. En el caso de Presunto Culpable es muy claro que cuando nos salió a exhibición, los jueces se declararon ofendidos, ¿no? Y los mismos jueces de la judicatura en la que ahora litigamos. Entonces ese va a ser un tema. Y la otra es si hay intimidad en la audiencia pública judicial. Y entonces eso es un tema de periodismo también importante. Y un tema de documental general es, se puede hacer un trabajo documental donde hay un punto de vista en contra de los jueces, por ejemplo, y de nuevo otra vez caer en el tema de juicio imparcial, donde después van a
se pueden reclamar daños o no. Son Sí, muchos el temas. punto de la muy interesantes. intimidad en una audiencia pública es muy interesante porque pues también incluiría una marcha, por ejemplo, en las calles. O sea, si en un acto que tiene que ver con la convivencia social y en los espacios públicos, bueno, pues la idea de intimidad se difumina un poco porque la idea es hacerse ver, ¿no? Y en una audiencia, bueno, pues todo queda registrado. Entonces sí, es un concepto nebuloso ahí el de la intimidad en esos terrenos, ¿no? Exacto, y no está definido, por eso sí va a ser un precedente importante y yo estimo que vamos a llegar hasta la Suprema Corte, porque además un testigo que va a una audiencia penal no va en calidad de persona, va en calidad de prueba, es decir, el testimonio es la prueba, y en México 9 de cada 10 pruebas son testigos. Entonces, si nosotros queremos evaluar la justicia y evaluar la calidad de las pruebas, tenemos que evaluar la calidad del testigo y de su testimonio. Y por eso era importante, nosotros incluimos al testigo que hoy nos demanda, no como persona, sino como prueba. Y era importante para poder explicar el caso, las debilidades y sus fortalezas. Ahora es importante decir que no solamente están demandados Laida Negrete, Roberto Hernández y algunos de los productores, sino también la cadena que exhibió Presunto Culpable, la televisora que transmitió también Presunto Culpable. O sea, hay una serie de, digamos que de actores que están en juego en esta demanda, tengo entendido. Exactamente, toda la cadena de producción y distribución de Presunto Culpable está demandada. Y lo lamentamos porque el proceso mismo, y cuando son tan copiosos, lo que le llamamos el acoso judicial, que es como una misma demanda en muchas jurisdicciones, es que tiene un efecto disuasivo. Puede tener un efecto disuasivo para nosotros mismos en términos de hacer otro documental, para exhibidores, distribuidores, pero también otros documentalistas que quisieran entrar en ese terreno, ¿no? O periodistas que quieren entrar en el terreno de hacer trabajo sobre la justicia en México. Yo creo que eso es lo más terrible de lo que les está sucediendo. En primera, que ustedes como equipo no pueden seguir produciendo documentales y haciendo ese trabajo que tanto agradecimos los espectadores, ¿no? Pero además la función aleccionadora de lo que les están haciendo. O sea, yo pocas veces he sabido de demandas con tantos ceros, ¿no? O sea, que incluyan tantos millones de pesos, que sean, parece haber una hazaña judicial contra ustedes, como una especie de aprendan lo que les pasa a los que se meten con el sistema judicial. Y creo que ahí sí tendríamos, como ciudadanos, que cerrar filas con ustedes, porque es tremendo. Yo creo que ustedes no se imaginaron jamás, o sea, sabían que había un riesgo en ese sentido, pero no, era imposible imaginarse esa magnitud, sabían ¿no? el riesgo que estaban jugando. Yo sí sabía el riesgo y así firmé como productora. No soy ninguna ingenua. Nunca me imaginé que fueran a ser tantas, tan complejas, Demandas. pero tampoco me imaginé que íbamos a tener tanto apoyo. Entonces, como que una cosa contrarresta a la otra. Déjenme tratar un punto que no quiero que sea técnico y si es muy complejo me regreso, pero Presunto Culpable afrontó dos tipos de procesos. Uno que tiene que ver con te retiro de exhibición, incluso antes de la exhibición, que es este amparo que se interpuso el primero, y le llamamos nosotros censura previa porque no hay juicio, pero una autoridad administrativa podría quitarte o no ponerte en cartelera, ¿no? Y ahí estamos litigando en ese sistema, como le llamamos, de censura previa, y creemos que lo podríamos llevar hasta la Corte Interamericana y ganar, porque sí creemos que es censura previa. Pero el otro es censura posterior, es decir, te dejo exhibir, pero después te reclamo daños e indemnizaciones. Y en realidad esos dos subsisten y entonces por eso se vuelve tan complejo, porque venimos castigados de un lado y del otro. Claro, y la ganancia o lo que pudieron haber ganado ustedes como productores, directores, bueno, pues todo se ha ido en estos asuntos legales. O sea, al final el triunfo de ustedes es más en la incidencia social que tuvo este documental, ¿no? Sí movió muchas conciencias y sí puso el foco. Bueno, acabamos de vivir el caso de Góngora Pimentel, o sea, el foco está puesto en el Poder Judicial y eso ya no se va a quitar de ahí. Y no es la mirada de ustedes dos, es la mirada de todo un país, ¿no? Exactamente, y yo creo que eso es el éxito. Ninguno de los que participamos en la cadena esperábamos que esto fuera a tener un éxito como lo tuvo, y entonces nuestro objetivo era audiencia, 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 y todas las decisiones se tomaron en ese sentido. Si gastábamos todo el dinero en publicidad, era porque queríamos tener una persona más sentada en la butaca. Creo que lo logramos y eso
pues eso sí no nos va a quitar nada, ninguna condena, ningún resultado adverso. Yo te preguntaría algo, y quizá más personal. Cuando ustedes tienen el material, se dan cuenta de lo valioso que es, ¿no?, esta audiencia pública y lo que van, la bomba que van a ustedes a depositar. ¿Por qué salieron así, Laida? O sea, es decir, ¿por qué se aventaron, por qué se arriesgaron cuando sabían que podría pasar esto, en la medida en que solamente tenían, digamos, que la cesión de derechos por parte de uno de los implicados, de los que participan en todo el documental? ¿Por qué decidieron dar ese paso? Mira, por varias razones. Una es, primero, ¿por qué lo filmamos? Yo creo que de repente se volvió una oportunidad increíble de, con una historia, demostrar algo que es una estadística. Yo llevo haciendo estadísticas hace 12 años sobre el sistema de justicia penal y este es un caso muy típico. De repente se volvía como la estrategia de último recurso para salvar a un inocente. En algún momento se volvió eso. Y empezó con El Túnel, este pequeño cortometraje que yo lo recuerdo, ¿no? Sí, y que nunca se comercializó porque nuestra idea era cómo hacer un material visual que fuera comprensible. Después nos salíamos con personas maravillosas como Marta Sosa, Giselle Ibarra, que nos ayudaron a transformar esto en un documental que se pudiera ver en cine y llegar a una ventana mucho más amplia de la que nos hubiésemos imaginado. Pero ya una vez que lo hicimos, sí analizamos muy cuidadosamente la ley y te voy a decir que hay serias dudas. Hay un artículo en la Ley Federal de Derechos de Autor que dice, en espacios públicos con fines informativos, tú no tienes que pedir permiso. Entonces, esta parte del release no está, dice, para documentales o para... No. Entonces, nosotros creemos que estamos en esa categoría y creemos que entonces tenemos posibilidades de ganar el caso. Laida, yo te agradezco que hayas compartido con nosotros pues, el estado de lo que guarda presunto culpable. ¿Cuándo se decidiría, nada más para estar pendientes, estas audiencias y cuándo se daría una sentencia definitiva para que ustedes pasen a la Suprema Corte? Son tantos procesos y van todos desfasados, nos puede llevar 2 o 3 años más concluirlos. Bueno, un gran... Pues, como diría Calimán, serenidad y paciencia. Sí, ¿verdad? Laida Negrete, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Laida. A ustedes por su Gracias, interés. Fernando, pues encantada de compartir este escenario contigo. Increíble, un programa muy interesante, la verdad. Y da para mucho, ¿verdad? Yo creo que voy a ir a rentar nuevamente Presunto Culpable, nada más para refrescarme la memoria. No está disponible. De plano tampoco. Pero está en internet, Caray, la puedo en internet seguramente. Así Muchas es. gracias, Jacaranda. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión más del Observador. Que descanse. En este momento voy a sacar lo que yo siento, que es una impotencia que me invade por dentro, pues has arruinado la vida de un gran cantante y sus ilusiones le parecen tan distantes. Fui atrapado, fui acusado, sin saber lo que ha pasado. Fui llevado, procesado por un juez encarcelado. Aunque no lo creo, el de arriba nunca falla.